El estar presente te hace entender que vos tenés la panera y que vos la ves y vos decís, vos elegís si querés servirte, o sea, no es que no podés servirte, pero vos tenés otra conciencia. En otro momento hubiese dicho, yo quiero bajar de peso, o sea, ¿esto para qué me va a servir? Bueno, confíen porque realmente es por ahí, o sea, todo eso hace que después lo otro suceda. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Raquel, fue una participante de Método Nutres. La idea de hoy es poder compartir un poquitito con todos ustedes lo que es un testimonio real de lo que es atravesar por Método Nutres, conocer un poco cómo es más en profundidad cómo trabajamos, cómo es el proceso, cómo viene este antes y después de Raquel con un método Nutres en el medio, y no hacemos referencia a un cambio solo estético y físico, sino más profundo. Así que, Ra, muchas gracias por estar hoy acá con nosotras de manera presencial, porque siempre trabajamos de manera virtual, así que estar más cerquita y en contacto hoy está buenísimo, y muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio, gracias por haber sido parte de este proceso, y como siempre os lo mencionaba en algún momento cuando lo propusimos, era impensado que estuviera enfrente de una cámara al público, porque arrancamos pensando en que yo podía sola, entonces imagínate que menos iba a poder con gente y visualizándome. Y sinceramente, si bien entendí con parte del proceso que puedo sola, es mucho más sencillo y más llevadero acompañada. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Está bueno. Estar acompañado. ¿Y qué fue lo que viste en nosotras que te llevó a pedir ayuda, a confiar, en entregarte? Porque empezar a trabajar con nosotros creo que es como una apuesta y una entrega total. Para mí es un 50%, es una parte lo que ustedes pueden brindarme a mí como un método, y otra parte es cuán dispuesto estoy yo a poder avanzar. Creo que en el momento que tomé la decisión de iniciar con ustedes, yo estaba dispuesta a hacer mi 50%. O sea, había pasado por muchísimos procesos, sola, acompañada, con nutricionista, o sea, porque cuando muchas veces te dicen, busca ayuda, lo primero que se te viene es, iba al nutricionista, sacaba el turno, lo clásico de siempre, y yo decía, busco ayuda, pero no era esa la ayuda que quizás necesitaba. Pero para mí es fundamental estar uno decidido y entregado a poder ser parte del proceso. Totalmente. Sí, es que en realidad uno puede entregar todas las herramientas, pero si el otro no las toma es lo mismo que la nada. Por eso. Pasa, sí. Entonces vos, más allá de poder, se puede, pero tenés que querer. Claro, totalmente. ¿Y qué diferencia notás entre Método Nutres e ir individualmente a los profesionales, ya sea psicólogo, médico, nutricionista y quizás algún otro? ¿Qué encontraste en esta fusión que nosotras hacemos al trabajar? Que se trabajan las tres juntas y realmente son necesarias para mí. De hecho, cuando empezamos yo mandaba fotos de la comida porque estaba acostumbrada a que en otros momentos vos tenías que mandar el plato. Y no se trataba de eso al inicio, porque el inicio no fue mandar una foto de un plato de comida, no tenía que ver con eso, tenía que ver más con distintos cambios. De hecho, los cambios de hábitos generados en Nutres no solo los apliqué en Nutres, no solo con la alimentación, sino en la vida misma, o sea, es un cambio de vida. Sí, siempre apuntamos a eso. No es solamente la alimentación, que ese es lo que muchas veces la persona que tiene sobrepeso tiene una historia detrás y tiene algo que hizo que generara esto. No es solamente el hecho de que come, hay un montón de motivos, el por qué. Entonces, el integrar las tres es como que vos decís, entendés muchas veces que no era ganas de comer, o sea, que no era hambre, que no era el disfrute de sentarte y disfrutar un plato de comida, sino tapar algo. Entonces, trabajándolo los tres juntos es totalmente distinto. Sí, nosotras muchas veces decimos, cuando le tenemos que contar a la paciente que quiere empezar a trabajar con nosotras, que vemos a la paciente como un eje y nosotras tres trabajando y armando una red alrededor de la paciente. No es que nosotras, no sé si vos lo sentiste así, pero no es que te entregamos actividades ya planeadas, pautadas, sino como que, bueno, tratamos de evaluar día a día, paso a paso, por eso son
diferentes entrevistas a lo largo del proceso, como porque es algo que es dinámico, está todo el tiempo modificándose en base a lo que se necesita. Exacto, se siente muy acompañado, pero tiene que estar bien claro, y perdón que sea reiterativa, las ganas que uno le pueda Totalmente. llegar a poner a hacer el cambio, ¿sí? Sí. Y no entender a la parte psicológica o la parte médica o la parte de nutrición como que vas a hacer terapia, diríamos. No, es no, un no. integrado, porque también es el o sea, no es que vos dejás terapia y vas a tener todo junto, diríamos. No. Es trabajarlo uniendo las tres partes. Claro. Y te abre muchísimo la cabeza porque hay cosas que vos no visualizabas que tenían que ver con algo que no era la comida en sí. Creo que cada persona que tiene obesidad y que le tiene tanto miedo a esa palabra o al sobrepeso, solo lo ve con la comida. Claro. Y ese creo que es el problema más grande para poder llegar a la solución o a resolverlo o a hacer el cambio de fondo. Sí, nosotros lo que vemos es que tampoco a todas les pasa lo mismo, o sea, no todos tienen como la preponderancia de lo conductual o la preponderancia de... Pero en todos hay un poco de todo, hay de lo emocional, de lo conductual, Sí. De la educación nutricional, digamos, en todos hay un poco de todo. En algunos prepondera más una cosa y otro en otra, por eso es que esto de pensar que uno trabaja y prepara los ejercicios y todo lo que vamos haciendo en base a lo que la persona necesita, tu proceso fue distinto a todas las otras mujeres que trabajaron con nosotras. El tema es que yo lo que creo es que si vos subestimás parte del otro, ¿No? pero hay clientes, o sea, hay un paciente que puede llegar a decir, ¿para qué tengo que hacer este ejercicio que no tiene que ver directamente con la alimentación? O sea, Total. a eso me refiero a que invito al que haga el método Nutres que se anime a abrirse, porque realmente tiene una Y relación. que después se entiende o no. Y después se entiende. O sea, al principio uno cree que no, pero esto Que son ¿a todas dónde me va a actividades, llevar? O sea, sí. ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Puedo asegurar... Una planillita de hábitos. Claro, ¿para qué les voy a contar de mi yo? O sea, tiene un porqué. Sí, Y eso es lo que te... una carta a alguien, vos decís, ¿qué hago? Esa yo? es muy buena, esa Sí. es muy buena. Como el hecho de cómo le hablarías a otro y que vos te soltás hablándoles y cuando te toca a vos, son muy pocas las veces que nos hablamos a nosotros. Sí, Y con el totalmente. amor que le podemos hablar a otro Y no a uno mismo. y uno a uno mismo. Sí, sí. Sí. Sí, a eso me refería. Eso también se ve, el autodiálogo, la forma que uno se trata es totalmente mucho más agresiva generalmente y más exigente Sí. que lo que por ahí pretenderías de otro. Sí. Por eso decía no subestimar la otra parte, que creo que al principio, si bien, vuelvo a decir, en el momento que inicié el proceso yo ya venía con otros cambios, y creo que me ayudó, por eso hago tanto hincapié en que a lo mejor el que no viene con otro proceso y que arranca de cero, que entienda que después, al principio quizás le suena como, ¿para qué esta parte? Esto no tiene que ver con mi proceso, que tiene que ver con el peso, porque en un inicio era la obsesión con la balanza, el peso, la medición, a ver, y está bajando, está pasando, y cuando vos soltás todo eso, ves el resultado Sí. desde otro lugar. O sea, cuando el suele- foco está en otro lado, Eso es algo el que resultado pasa. nosotros hacemos mucho foco en que la balanza no es como el foco principal a donde vamos a ir. No, de hecho ni tratamos siquiera de que hablamos ni del siquiera- peso. Claro. En tu caso sí, porque vos Costó querías. un poquito, ¿no? Pero lo entendí. En algún momento llegó el abandonar la balanza, no. Y también es bastante natural esto que sucede de, como uno viene, nuestro público, la gente con la que nosotros trabajamos, son personas que han tenido como bastante búsqueda de estar mejor, entonces haber hecho muchas dietas, muchos Más de 12 nutricionistas, años. médicos, medicación. Bueno, imagínate 12 años intentando. Balanza, miles, cambiadas de tiras de las balanzas, miles. Dos Bueno, balanzas tengo. entonces, es lógico y esperable también para nosotras que en la primera parte del tratamiento tienda a enfocarse mucho más en la alimentación. Entonces, plato, pesaje, preguntas, Medidas. compras, orden, medidas. Bueno, y después cuando empiezan a entender que todo esto va mucho más allá de la alimentación, que es una frase que a nosotras nos encanta trabajar, es que hay más allá o cómo nos nutrimos más allá de la alimentación. Suele suceder que en la mitad del proceso empieza una comprensión y una internalización de todo lo que es y se empieza a aflojar un poco, ya Sí. me abandonan un poquitito a mí y pasan a trabajar más con la psicóloga, con G,
y a ver un poquitito los diferentes roles, los objetivos, el propósito de la vida, ¿no? Toda esa parte te gustó, la segunda parte. ¿Notaste un cambio entre la primera y la segunda parte de...? Sí. Decimos así, perdón, vamos a aclarar, porque nosotros siempre hacemos una entrevista inicial. Esa fue la que hizo que tomara la decisión. Claro, después hay una devolución del plan y nos vemos los 4 y después siempre nos gusta a nosotros llamarlo como un encuentro de mitad de camino y de recalibración, porque al ser un tratamiento tan personalizado y dinámico y cotidiano, es necesaria este encuentro como para ver cómo viene la paciente y si hay que modificar algo, ¿no? Y después nos volvemos a ver al final. ¿Notaste un cambio entre la primera y segunda parte? Sí, yo creo que si no hubiésemos arrancado de esa manera, la segunda parte no sé si hubiese estado preparada para. Creo que es necesario arrancarlo de esa manera. Sí costó un montón al principio a todas que sacarme de la cabeza el tema de balanza, peso. De hecho, lo dije al principio, o sea, el hecho de mandarles la foto con el plato que nunca me habían pedido, pero que yo necesitaba compartir, como validando también que me dijeran, está bien, es así, y el hecho de que no existiera eso, porque la prioridad era otra, y marcarlo ayuda muchísimo, pero sí, te encuentra parado desde otro lugar, porque vos ya lo que le tenés tanto miedo, que es el plato de comida, la balanza, ya lo tenés como en segundo plano, entonces estás preparado para dar el otro paso que tiene que ver más con que, bueno, llegamos hasta acá, ya viste un resultado, ya viste que de esta manera no tenés que estar tan obsesionado de que todos los días tenés que hacer actividad física, de que tal día te pesás. Del perfeccionismo, ¿no? También esto de que pareciera como tenías que dar como examen todo el tiempo de que estabas haciendo las cosas bien y que estabas yendo como por lo que nosotros te íbamos marcando que tenías que ir. Y de repente, como nada, relajarte y empezar a encontrarte a vos con vos misma y entender un poco qué es lo que te pasaba y por qué llegaste a esta situación y como empezar a dejarte llevar un poquito hacia tu interior. Me parece que ahí fue cuando... Yo creo que sí, y recuerdo incluso en una oportunidad que teníamos, en una parte del proceso que tenía que marcar, que era cómo había estado el plato, que ya ahí sí llegamos a otra visión, y cuál era el desvío. Y yo recuerdo perfecto cuando dije, no, la verdad, vengo perfecta. Que ahí fue cuando vos me dijiste, si venís tan perfecto, en algún momento el todo nada juega. A mí me hace ruido. Hace ruido. Todo tan perfecto. Que ese es otro punto. Es que fue clave para mí, fue muy importante, que es el todo nada. O sea, a veces creemos que es o lo hacemos todo bien, o lo estuvimos, o ya una sola cosa que pasó mala, ya está. Sí, eso es lógico de las dietas típicas. Y de una persona que es una dietante crónica, que toda la vida intentó bajar de peso restringiéndose, el cerebro hace eso. O hago todo o hago nada. Me como un alfajor, listo, arruiné. Me como todo a la noche, el lunes que viene arranco o pido un nuevo turno con otra nutricionista. Ya está, sí, ¿para qué voy a hacer ahora? Si total ya hice esto, aprovecho el fin de semana y después... Y entender, esto también, o sea, fue parte, ¿entendés? Entender de que vos decís, podés comer el alfajor y planificar la cena como venías planificándola. Comer el alfajor disfrutándolo, porque la mayoría de las veces el comer algo que está fuera del plan genera culpa, lo comes escondidas, te lo comes rápido porque pareciera que eso no carga tanto. Entonces es como también entender que la alimentación también es disfrute y por ahí comer algo fuera de lo tan saludable termina siendo saludable para vos porque te ayuda con tu emoción, porque disfrutaste de algo, porque quizá comiste un pedacito de torta con alguien o no, te sentaste a leer y te comiste un alfajor con un cafecito y está bien. El tema es elegirlo, poder elegirlo. Bueno, en alguna de las reuniones que tenemos con otras personas, que yo realmente también suman muchísimo. En los conversatorios, ¿decís? En los conversatorios. Suma muchísimo porque vos entendés que vos no sos el único que está, y que vos escuchás y decís, pero pará. Y que hay otro que está en una etapa anterior y que vos decís, salió el tema del alfajor y decía, no, yo no puedo comprar alfajores porque si los compro me los tengo que comer. Que en esa oportunidad yo le dije, sí, va a llegar un momento que vos lo vas a comprar, lo vas a tener ahí, vas a elegir cuándo lo vas a comer. Sí, pasa eso de que vos antes tenías el alfajor y bueno, si lo tenías te lo comías y es más, lo comés como rápido porque decís, así no pasa, pasa rápido, no pasó, y después pasas al famoso alfajor, cuando quise comer el alfajor de fruta, que dije, bueno, lo cortaste en porciones, como decís, y lo disfruté, pero creo que fue la primera vez que disfruté un alfajor y fue sin culpa, o sea, yo decidí
y lo tuve un montón de días hasta que dije, hoy me voy a levantar y ese va a ser parte de mi plan. Claro. O sea que poder elegir creo que es sanador y liberador. Libera. Eso, libera, aliviana. Saca peso. Todo el tiempo, claro. Estar todo el Literal y no. Sí, saca peso, pero creo que el estar constantemente viendo a ver qué, o sea, y que te levantas pensando a ver qué vas a comer, y estará bien que coma esto, y no será mucho, y le pongo, es un montón. Sí, la otra vez hablábamos con una chica que decía que ella había hecho una dieta en donde tenía que pesar la comida cada vez que iba a comer. Entonces dijimos, wow, ¿cuánto? Decía, mucha carga. Pero comía mucha verdura, como 200, 300 gramos de... como si nosotros dijéramos como que era poco lo que comía. Y como decíamos, no, qué carga esto de tener que, antes de sentarte a comer, pesar, comer eso, no saber si tenés hambre o no, si estás saciado o no. O sea, claro. Va por otro lado, o sea, es empezar a escucharse uno. ¿Son ganas o hambre? Claro. ¿Son ganas o hambre? Esa pregunta es clave en todo el proceso, porque cuando entendés que Contá por qué haces referencia a esa frase. Bueno, una noche yo había armado como era una torrecita de arroz, que el arroz era mala palabra, la pasta era mala palabra, y entendés que comer un plato de pasta o comer una pasta no es el problema, no es el sobrepeso. Por la eso, banana tampoco, ¿vale? Claro, tampoco. En realidad no es la banana, es la cantidad de cosas que comes desorganizada durante el día, pero bueno, lo entendí gracias a ella. Entonces había armado la torre eran las 3 cucharadas, o sea, era nada, arroz, el atún, palta, bueno, entonces lo había hecho como, y cuando les mando compartiendo, porque era una receta que estaba buena, que la había disfrutado, que te daba saciedad, contentísima, le digo, me quedé con ganas de comer más. Entonces ahí surge y me dice, Maga, ¿ganas o hambre? No, ganas, porque hambre no tengo y porque aparte me sentí muy llena después. Y sí, era un plato saciador. Claro, y en el momento vos lo mirabas y era un plato de postre, en el centro del plato de postre la porción que vos decís, en otro momento decís, pero con esto, Claro. Porque no medís si vos realmente estás comiendo por hambre o si estás comiendo porque tenés la comida. Es como el clásico cuando tenés la bolsita de bizcocho y vas metiendo uno tras otro sin saber hasta dónde. O sea, lo mismo sucede con esta mujer que nos decía, yo peso y son 200, 300 gramos de verdad. Bueno, pero son 200 y 300 y es lo que vos querés, te sació, ¿no? Es como si nos enfocamos en un factor externo, que es el peso, tanto físico como de la comida, dejás de prestar atención a las señales, a la capacidad que tiene el cuerpo de decirte que hasta acá llegaste o no. A tus ganas también, a tu emoción de fondo. O sea, nos enfocamos en un número y todo lo que hay detrás de un número. Pero al principio te cuesta mucho entenderlo. Obviamente que sí. Cuando vos te dicen... mucho tiempo con otro chico. Bueno, pero les digo que al principio vos las miraba y decía, ¿de qué me está hablando? O sea, porque a ver, pero yo tengo que comer eso, no puedo comerlo. Cuando me dijiste lo de la pasta, que un día era pasta con vegetales, que tenía un día, era el plato, era pasta con vegetales. No, pasta no. O sea, prefiero no la harina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a estar toda tu vida sin comer harina? Claro. Entonces, o sea, y lo celebré como que era, el gran logro. Había comido pasta y no había pasado nada. Incluso había bajado. O sea, para los que tienen esa obsesión al principio del peso, no pasó nada. O sea, no tiene que ver con la harina, no tiene que ver con lo que comes, sino... No solo tiene que ver, pero bueno... Todo el método, juntando todas las partes, te hace ser más consciente, te hace estar presente. Para eso tenés que entregarte, tenés que animarte, tenés que soltarte y abrirte, fundamentalmente, porque si no... Sí, eso tratamos de decirlo mucho, que siempre cuando son participativas en el grupo, bueno, más allá de, voy a cerrar esta idea, más fruto, más jugo le sacan a esto, porque nosotros más los conocemos, entonces a medida que ustedes hablan, nuestra cabeza está ideando nuevas actividades, nuevas propuestas, nuevas formas de hablarles, porque no es lo mismo una paciente que se comunica y ahí uno la conoce a una que realmente no, entonces se pierde un montón de todo eso. Sí, a ver, se genera un vínculo distinto, ¿sí? Que el clásico de vas, visitas a un nutricionista o vas, visitas a un médico. Sí, bueno, también están 60 días que charlamos. Ahí está, bueno, pero yo compartí con ustedes momentos especiales de un cumpleaños que era impensado en otro momento, pues yo arranqué faltando días para mi cumpleaños, teniendo las ganas de celebrarlo de una manera y ¿qué hago con la torta? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago?
¿Pero te acordás que al principio dijiste, va a ser un cumpleaños saludable? O dijiste, no va a haber. Y yo ya ahí iba. Claro, va a ser solamente con ensalada y asado, solo va a estar la torta, pero ya planifiqué la posición. Sí, ya sé que si me como un chorizo antes no va a estar la torta. Era como todavía estabas recontra exigida. Y ahí arrancaba, por eso. Pero por favor disfrutá de ese cumpleaños. Bueno, pero lo viví de otra manera y compartí con ustedes, cosa que vos decís, ¿pero qué tiene que ver con Nutre? Bueno, sí tiene que ver, porque compartí lo de las cartas, del apoyo de mucha gente que me rodeaba, el hecho de decir, che, estuvo bueno, o sea, porque yo decidí qué era lo que elegía comer o cómo iba a ser mi día. Sí, al principio quizás tenés esa parte que vos decís, hasta que más o menos tomás un poco de soltás, ¿entendés? Y que entendés que eso no es el tema. Sí, en tu cabeza está la medición de lo que dijiste vos, o sea, bueno, pero si como esto, no como esto. En un momento me dijeron ustedes, vos fíjate a ver si va a haber una picada. No, no va a haber picada, va a haber ensalada, o sea, como que yo lo limitaba. Y después entendés que puede haber picada, que puede haber, y que vos podés elegir qué es lo que vos querés de todo eso. Totalmente. Eso fue el valor agregado, o sea, y compartimos un montón de cuestiones, o sea. Sí, y algo que dijiste, esto de estar presente, esto también lo Mucho. trabajamos un montón porque tenemos tantas cosas que hacemos en automático, que vivimos en automático, que comemos en automático, que compartimos con otros y no estamos presentes, estamos con la cabeza en cualquier otro lado. Esto de estar presente y disfrutar de lo que estamos haciendo también es otra manera de nutrirnos distinto y de entender qué cosas sí nos nutren o qué cosas o hasta dónde y hasta dónde no en todas las áreas, no solamente en la comida. Uno sabe cuántas veces, ¿no? Cuando empezás a comer y estás a conciencia delante del plato, en vez de terminar el plato dejaste la mitad o tres cuartos, Antes no pasa, lo que sea. Bueno, pasa en todas las áreas, digamos. Si vos estás presente, sabés hasta dónde. Eso está. Dos cosas con respecto a eso que decís. Nunca me había pasado dejar comida en el plato. Viste, como que antes te tenías que nos decían, venimos con patrones aparte que nos ayudan, que era, terminate lo que te serviste en el plato. Sí. Eso también juega bastante en contra. Y dejar el plato porque vos decís, no tengo más hambre, y dejarlo, el impensado, fue gracias a esta presencia. Y tengo algo que me resonó con todo el proceso, que yo, por cuestiones de mi trabajo, durante mucho tiempo viajé. Entonces, al hecho de viajar, vos decís, tendrías resuelto si vos estuvieras decidido a hacer un cambio y a querer hacerlo, porque vos ibas y pedías la comida. Entonces, vos podías pedir la ensalada o lo que vos querías comer. Muchas veces, cuando me preguntaban, yo obviamente no estaba para nada presente ni me veía yo, pero muchas veces me decían, no, pero comí una milanesa con ensalada, o comí un churrasco con ensalada, o comí ensalada. Y la bandejita que te sirven antes con el pancito y el quesito y todo eso... No, claro, no, ni la veías. Es que en realidad, ¿quién la cuenta? Claro, sí, cuando vos vas a muchos lugares, te sirven algo antes, ¿bien? La panera. ¿Cuándo lo contás? ¿Qué contás? El almuerzo. Sí, eso no es el almuerzo. Bien. El estar presente te hace entender que vos tenés la panera y que vos la ves y vos decís, vos elegís si querés servirte, o sea, no es que no podés servirte, pero vos tenés otra conciencia. Claro. ¿Sí? O sea, lo identificás, primero lo ves, si no lo comés en automático porque lo trajeron antes. Ese es el tema, no lo comés en automático, que muchas veces dicen, no, pero no hice el picoteo, el estar comiendo mientras estás mirando televisión, el comer apurado porque tenés que llevar al chico al colegio o porque tenés que volver a trabajar o porque demás, o sea, es entender que tenés que tomarte el tiempo y sentarte y disfrutarte y tratarte con cariño y armarte el plato y disfrutar del armado del plato. Y que no sea el, bueno, como y me voy, o sea, es la conciencia en el momento que te sentás. Eso es gracias a Nutre. Bueno, eso fue una de las cosas que fue gracias a Nutre. Yo te quería preguntar, recién hablando un poco de cómo es trabajar con nosotras durante 60 días y esto de compartir por un grupo de WhatsApp, ¿vos cómo lo sentiste? Porque viste que al trabajar de una manera virtual mucha gente es un poco reticente, bueno, o es una respuesta que recibimos bastante a menudo, yo necesito algo presencial. Bueno, más allá de que un día apareciste en mi casa por error, que es otra venga que tenemos, se siente totalmente acompañado, lejos de, o sea, de hecho, nosotras nos vemos presencial, bueno, excepto ese día que fuiste, o sea, nos vemos presencial ahora, o sea, no es que nos vimos durante el proceso, y sin embargo, sentía que las trataba de siempre. Al principio cuesta, porque vos decís, no, pero ¿qué voy a escribir? O sea, como que los primeros, nada. Y después cuando empezás a entrar, es como que estás
24/7 acompañado por alguien y ante cualquier situación, porque a ver, no es que es todo color de rosa y el proceso es todo lineal y pasan cosas, o sea, me acuerdo un día que les escribí desesperada porque yo en un momento había descendido de un peso, que no tiene que ver con lo del peso, sino con la situación, y llegué a un pesaje y de ahí algo se rompió y volví a subir y no me encontraba conmigo hasta que decidí hacer nuevo. Y en este proceso, cuando justo llegó a ese pesaje. Ajá, sí. Y en esa desesperación, lo primero que se me ocurrió, o sea, no fui ni con mi familia, ni con un amigo, o sea, lo primero que hice fue escribirles porque sentía como que peligraba. Mirá lo que tenemos tan presente el número, que vos decís, ¿qué tenía que ver que había llegado al mismo número que en otro momento se rompió? Claro, como si esta vez lo hubiese... Como si esta vez, entonces, me dice, no sos la misma, no estás dentro del proceso, no tenés todas las herramientas que tenés ahora, y el poder haber hablado en ese momento con ustedes fue como el serenar y decir, está todo bien. O sea, es el hecho de poder contar con el apoyo necesario, constante. No tiene nada que ver con... De hecho, toda la vida fui presencial. Y ahora recién nos vimos hoy, o sea, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ver con lo presencial, tiene que ver con, insisto muchísimo, con las ganas que uno tenga de ser parte, con lo que se entregue, con que confíen realmente en el proceso, que el proceso no va a ser lineal, no va a ser inmediato, que lleva tiempo, pero que después es constante, o sea, se sostiene. Eso es lo que tiene, o sea... Claro, te deja herramientas. Te deja herramientas para, porque, bueno, una de las cosas que yo dije al principio, o sea, pero está bien, o sea, que en uno de los ejercicios cuando hablábamos de, cuesta proyectar, o sea, uno vive más en el pasado que en el presente, de por sí, en líneas generales, empezás a vivir en el presente y después en una etapa del proceso, ustedes me invitaron a, bueno, ¿cuál sería? Que también me costó un montón, porque yo era como que hacía la semana que viene, el día que viene, y me decís, no, a un año, o sea, ¿cuál sería tu yo de un año? ¿Qué es lo que vos pretenderías? O más tiempo incluso, o sea, pero proyectándolo, visualizándolo. Es un ejercicio muy bueno, que también te quiebra, porque te hace pensar, es claro, o sea, no es todo lo que pasó y lo que estoy ahora, es qué es lo que quiero ser, que es un montón. Realmente ayudó muchísimo en poder visualizarte, poder ver más allá, y cuando termina el proceso, o sea, cuando hay una etapa en la que vos decís, bueno, te da un cierre el proceso, decís, ¿y ahora qué hago? Y te agarra ese miedito, en un momento yo se los comuniqué, se los dije, que me daba como ese miedo de qué pasaba después. Hubo momentos en los que volvió, porque a ver, volvemos a decir lo que digo siempre, o sea, fueron, que lo entendí con Boye, o sea, que fueron 12, 13 años de sobrepeso, que no es que ahora soy 90-60 y ya está resuelto, porque obviamente es un cambio de vida y es un hábito. Paulatino. Exacto, pero vos decís, listo, ¿y ahora? Que con un año o estas semanas ya está, o sea, ¿cómo hago? No, obviamente existe mucho más peso en todo lo que viviste durante tantos años que en el periodo que cambiaste tu hábito. La diferencia es que vos tenés herramientas a las que podés volver, que son las que hicimos con ustedes, como para decir, bueno, volvé a escribirte, volvé a proyectar, fíjate todo lo que venís haciendo a pesar de, o sea, fueron un montón de herramientas que te hacen poder volver. Me parece que ahí también está bueno dos cosas. Una, que vos tuviste esta sensación de liviandad, de decir, de claridad, de decir, es por acá, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Sí. O sea, vos ya lo viste. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando vos estás boyando de un lado a otro y decís, yo quiero bajar de peso, tengo que bajar de peso, tengo, no sé, tengo miedo a la diabetes, tengo miedo a cuando vos decís, yo quiero esta forma de yo elijo esta forma de vida. Yo quiero sentirme de esta manera. Ya lo viviste, ya tenés la claridad y sabés a dónde volver. Porque en la vida a veces pasan cosas que te sacan de eje, de lugar, pero no es lo mismo cuando uno va rebotando de una punta a la otra, como te va llevando la vida, cuando vos decís, no, mi centro es este. Si yo me corro, sé a dónde tengo que volver. Y con lo que vos decís de la visión, para mí te da un norte, te da una dirección. Sí. Entonces te ayuda a tomar decisiones. Claro. Sí, te está alejando o acercando. Para allá. Y si a mí algo me está llevando para allá, bueno, no, de alguna manera tengo que retomar y volver a eso porque yo ya sé a dónde quiero ir. Esa claridad para mí es lo que a uno le permite, como todo el tiempo, cuando las cosas pasan, porque además uno vive en automático en un montón de áreas, muchísimo. Porque uno, nada, se
tenemos solo un 5% de conciencia, cuando hay cosas que te van sacando, vos decís, bueno, no, pero yo quiero ir para ahí. Yo ya sé dónde estuve, donde me sentí bien, la sensación de bienestar, ¿no? Bueno, ahí está el otro ejercicio que fue el anclaje de hábitos, ¿sí? Que vos decís, yo nunca había visto hasta el momento que me hicieron hacer el ejercicio todo lo automático que hacemos. O sea, vos no planificás levantarte a la mañana, desayunar, o sea, está. Entonces vos decís, claro, es agregarle cosas muy pequeñas, pero lo que te cambia la vida, esas cosas pequeñas, decís, tan sencillo como decir, bueno, me voy a levantar y voy a tomar un vaso de agua. Decís, ¿pero qué te puedo...? Sí, me voy a levantar y voy a tomar un vaso de agua, voy a leer 2 páginas de un libro, me voy a decir una palabra positiva al inicio, voy a celebrar el logro de terminar el gimnasio. En otro momento hubiese dicho, yo quiero bajar de peso, o sea, ¿esto para qué me va a servir? Exacto. Bueno, confíen porque realmente es por ahí, o sea, todo eso hace que después lo otro suceda. O sea, lo importante es el proceso, no el número final, no el resultado, no dónde, sino el proceso que transcurre mientras llegás a lo que vos querés. Para nosotros acompañarte en esta primera temporada ha sido un placer. Realmente fue muy lindo el proceso, son un montón tus cambios, estamos orgullosísimas de vos. Fue hermoso compartir esas semanas y seguir compartiéndolas, así que nada más que agradecerte, más allá de estar hoy con nosotras, de haber confiado, porque ni siquiera nos conocías allí, pero no. a Steffi y a mí no, y haber confiado en profesionales y poder abrirte realmente, contar tu historia, contar tu día a día, contar tus dudas, tus miedos, tus logros, celebrar con nosotras. Para nosotras es un montón, nos alegra, nos hace seguir confiando en este proyecto que estamos convencidas que podemos ayudar. Sí. Así que nada, agradecerte como siempre por haber confiado y por estar hoy acá con nosotros. Yo creo que era vuelvo a decir lo que me costaba el hecho de estar presente en una cámara, una visión, por el hecho de que cuesta a veces aceptarse uno como está. Creo que era una forma de agradecerles, porque estoy totalmente agradecida. No imaginé, desde el primer momento que me las nombraron, que me nombraron el método y todo, no lo imaginé. De hecho, en varias oportunidades me lo nombraron y decían, no, pero ¿qué me va a ayudar? O sea, un grupo, o sea, realmente lo recomiendo. Creo que me cambió la vida, no solamente en la alimentación, sino en el cambio general de hábitos. Sí, a eso apuntamos, a un bienestar general. Exacto. Fue una forma creo que es una forma de agradecerles y de también poder hacer que otra persona que no se anima, o que está bloqueado, o que cree que no, o que cree que es ella sola o él solo en este proceso, o sea, que a nadie le pasa lo mismo que a mí, no me entienden porque el tema es conmigo. Que entienda que realmente hay muchas más personas viviéndolo de esa manera y que realmente puede ayudarlos. Sí, y que muchas veces esto de para ahí encerrarse en esto de, bueno, no me van a entender porque mi historia, porque mis cuestiones, porque lo que a mí me pasó no le pasó a otro, porque no me van a entender, que no pasa por ahí, sino que uno puede ir trabajando. Historias realmente, bueno, en los conversatorios me entendí que hay muchísimas historias similares, peores, mejores, o sea, pero hay mucha historia detrás de cada persona. O sea, es fundamental entender que el proceso es para uno, la decisión tiene que ser tomada de uno tiene que ser protagonista. Es muy importante que sí, vos podés tener una red de contención, personas que te van a acompañar o no, pero entender que una de las cosas que hacemos es culpar a veces al otro, porque vos decís, no, bueno, pero yo tengo toda la predisposición, pero armaron una picada delante mío. Bueno, el método te enseña que vos decís, el otro puede armar una picada, vos sos el que decide qué haces con esa picada. Es no culpar al otro de cómo actúa o a la historia que uno tuvo. La historia de uno es parte de su vida. La decisión de cómo continuar su vida es de uno. O sea, uno elige cómo continuar. Uno se posiciona. ¿Dónde te posicionas? Exacto. Con lo que tenés, digamos. Y de dónde te querés nutrir para buscar herramientas. Sí, pero es la capacidad, o sea, creo que el método, si lo definiría, es la capacidad de poder elegir qué es lo que querés como vida y poder elegir, que no sea una obligación, un deber,
Nos pasó con la actividad física, que al principio era como que no tengo que, ¿por qué tenés? Vas a hacer 3 días, y vos decís, era como un deber. No es un deber, es elegirlo, es querer, es disfrutarlo, es no tengo también un objetivo. Me acuerdo que ustedes, pero yo puedo hacer 5 veces por semana. Bueno, pero no siempre vas a poder hacer 5 veces por semana. Y también esto de no llevar a cambios tan abruptos a la todo o nada, no siempre es en la alimentación, también se ve reflejado en la actividad física. Entonces yo sé que puedes hacer 5 veces por semana, pero vos todos los días de tu vida vas a hacer actividad física. No sé, por ahora no pongamos en modo colapso el cerebro, tratemos de que sea 3 veces por semana, y si después podés 5, espectacular, y si un día podés 2, también es espectacular, y si una semana no podés porque te enfermaste, seguirás a la otra. Entonces, eso también lo trabajamos un montón y está bueno, y es una de las bases del método Nutres, el romper el todo o nada. Sí, el ponerse objetivos sostenibles en el tiempo. Cosas que puedas, a ver, el hecho de poder elegir 3 días, por ejemplo, vos sabés que los otros 2 días te querés tirar en el sillón, querés leer un libro, querés mirar una serie, querés hacer, no tenés esa presión de que sí o sí tiene que pasar. De hecho, yo armé un gráfico en donde tenía esa exigencia de todos los días, todo, y el resultado no era, y vos decís, con lo que muchos ven como, pero no vas a entrenar todos los días y vas a comer eso, o sea, porque también vas a encontrar un montón de personas que opinen sobre el proceso. Totalmente. Confíen, si realmente eligen Nutre, confíen en los profesionales que los están acompañando, porque va a haber gente que te va a decir, pero tendrías que entrenar todos los días, porque si entrenas todos los días te va a ser mejor. Te dijo que te comas un alfajor. Claro, pero no comas el alfajor, y aparte vas a comer pasta, o sea, vos tenés que meter más vegetales, tenés que hacer esto, o sea, cuando conviene el proceso, entréguense al proceso y realmente... Eso también termina estresando, y ese estrés termina siendo negativo, contraproducente, porque te produce justamente el cortisol que te lleva a otro lado. Bueno, pero pasa constante, o sea, porque vos decís, cuando vos, primero a veces está bueno compartirlo con otros, contar la experiencia, pero hay mucha gente, mucha opinión, ¿entendés? De que, entonces, confiar en las personas que depositaste la confianza en este momento, en el proceso y en Nutre, o sea, como para decir, los profesionales son los que te van a orientar cuál es el mejor camino para vos. Porque aparte de lo que el otro opina, hay gente que sí se mata todos los días y está bien, es su forma de elección de vida. Quizás le gusta, lo disfruta y demás. O hay gente que dice, bueno, no, pero yo como lo que sea porque total después voy y estoy 3 horas en mi gimnasio. Son distintos organismos, cada uno es uno, exacto. Totalmente. O sea, es la experiencia desde ese lugar. Por eso está buenísimo primero conocerse. Por eso tenemos tanto trabajo de interno. Primero hay que conocerse para poder tomar decisiones. Y ahí es cuando a veces no se entienden los ejercicios, que tiene que ver esto con el plato que me mandó Magda, y sí, termina teniendo que ver. Tiene todo que ver porque nosotros somos un todo. Bueno, pero también pasaba de que a veces había ejercicios que se combinaban, porque estaba una parte que tenía que ver con algo que habíamos dicho, por ejemplo, el 80-20, y había otra parte con el conocimiento, entonces por ahí uno se inclinaba al de la alimentación, porque viene ya con esa cabeza de que lo de nutrición, entonces tenías automáticamente la llamada o el mensajito como no me abandones, y entonces te hacía que te incorporaras con todo, claro. Totalmente. A veces como que evitabas alguna. Pero ya hacemos el llamadito, no te preocupes que te lo íbamos a decir, y esta parte te claro, y a mí me olvidaste, entonces como que esa interacción está buenísima. Bueno, buenísimo. Se siente la compañía. Exacto, totalmente. Sí, son parte, bueno, después cuesta, o sea, pero viste que las vine a visitar hoy. Nos extrañaba. Claro, ya las extrañaba. Nuevamente agradecerte que estés con nosotras, se estiró un poquitito más, pero bueno, es un placer entonces compartir este ratito con vos. Muchas gracias por estar presente del otro lado y gracias, Raz. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Adiós.